Ahora pasemos a ver unos días antes de Año Nuevo, donde se nos cuenta que esta es la mejor fecha para los abuelos, debido a que la familia siempre suele juntarse en su hogar. Dado que es tanto trabajo, su hijo Yoshiaki decidió ayudarlos, aunque para su mala suerte, la edad pronto comenzó a pasarle. El hijo de Seisu no tardó en cansarse. Su padre no perdió el tiempo en molestarlo, asegurándole que pronto se unirá al club de los ancianos. Para Yoshiaki, quien sabía que cada año extra se notaba la disminución de su fuerza, solo podía sentirse impresionado por el esfuerzo que siempre hacían sus padres en estas fechas. En poco tiempo Yoshiaki tuvo que ver cómo su padre, a pesar de su avanzada edad, lo dejaba mal frente a su amada, manejando la masa 1000 veces mejor que él. Un poco más tarde, a las afueras de la casa, vemos como Mino observaba el muñeco de nieve que hizo su abuelo. Aunque no decía nada, en el fondo le encantaba ser adulado por su nietecita. Al siguiente día, cuando llegó Ine, esta comenzó a charlar con su nuera sobre cómo en la televisión mucha gente hacía cosas con sus nietos para divertirse, tales como maquetas de trenes o carreras con obstáculos. Seisu estaba a un nivel más allá, dando todo con sus increíbles muñecos de nieve hiperrealistas, como el osito con faja que ganó hace tiempo. Seisu quería que Mino le contara qué personaje le gustaba a su nieto lejano, y la nieta le mostró el difícil personaje para que tuviera una idea. Mientras Kousuke venía con su familia a visitar a los abuelos, se encontraron con las casi ridículas creaciones que superaban los límites de la humanidad, claramente agotadoras. Los abuelos decidieron tomar una pequeña siesta, e incluso mientras dormía, el abuelo pensaba en qué siguiente muñeco hacer. Después de despertar, Ine fue a saludar a su hermana, quien lamentablemente estaba en la avanzada edad de no reconocerla. Cuando Takehiro llegó con su hija Shiori, fueron invitados a un juego de cartas por Kousuke. Mientras jugaban, Shiori estaba más preocupada por la abuela Tsuru. Tsuru no decía ninguna palabra, y la joven sabía bien que era poco probable que le respondiera. Shiori sabía que estaba en ese estado desde que tenía uso de razón, y ya estaba acostumbrada a tenerla cerca. Sin embargo, al ver el juego de cartas, la abuela comenzó a recordar el pasado, cuando siempre le ganaba a Ine. Tsuru sin más se sentó para jugar con sus nietos, y cuando Shiori comenzó a leer el primer acertijo, la abuela tomó la carta ganadora a la velocidad de la luz. Después de todo, tenía como mínimo el rango de veterano en tal juego, pero aún así no dejaba de llamar a su madre, recordando aquellos buenos momentos. Un poco más tarde, los nietos le contaron a Ine lo que hizo Tsuru, pero esta no les creyó mucho. Era hora de comer algo rico, y mientras sus nietos comían, el pequeño Kyosuke comenzó a darle un masaje a su abuelo. El padre del pequeño recordaba que a él jamás le daban masajes, incluso cuando su hermano se lo pidió. El pequeño estaba seguro de que no le haría ninguno. Mientras masajeaba a Ine, Mino también pidió un masaje, y a ella sí estaba dispuesto a hacérselo. Shiori comenzó a dudar del pequeño por sus oscuras intenciones. Cuando Seisu le trajo algo de dinero como regalo de Año Nuevo a Shiori, los ojos del joven comenzaron a brillar, ya que él también quería un poco. Pero para su mala suerte, su regalo fueron 500 yenes con un vale para un libro, algo muy inferior a lo que le dieron a Shiori. La tristeza lo atacó, mientras los adultos pensaban que solo tenían mucho sueño. En realidad, él tenía sus razones para llorar, ya que al resto de los nietos les dieron una mejor cantidad de yenes. Pasamos rápidamente a ver un juego llamado Arrozal Level 3, siendo jugado por los nietos, mientras los mayores tomaban sake como si no hubiera un mañana. Las mujeres pasaban el rato conversando, como la madre de Shiori, Kaoru, quien hablaba de lo seria que se puso su nieta para que estudiara. Sin embargo, esto tuvo un efecto negativo en su relación, ya que Shiori poco a poco dejó de hablarle. Ine les aseguró que en los momentos de exámenes es cuando más cariño hay que darle a los hijos, contando cómo apoyó a Takehiro cuando estudiaba para los exámenes de ingreso en el pasado. Le aseguró a Kaoru que, aunque Shiori no le hablara, en el fondo sabía que lo hacían por su bien y no debía sentirse triste. Estas palabras hicieron casi llorar a Kaoru, ya que en el fondo eran las palabras que necesitaba. La esposa de Yoshiaki aprovechó para contar que en su trabajo de enfermera tenía un problema con un paciente maleducado, que solo le ordenaba todo de mala forma. Solo quería un consejo de Ine, quien le pidió que hiciera caso a los pedidos razonables y que ignorara el resto. Después de todo, no era sirvienta de nadie en aquel lugar. Estas palabras también le sacaron lágrimas a Kaede. Las palabras de Ine sobre que las madres eran fuertes pero no inmunes al dolor eran totalmente reales. Mientras Seisu buscaba otro abridor para el sake, se encontró a todas las mujeres abrazando a Ine, y el resto de las nietas tampoco sabían bien qué estaba pasando. Ahora vemos unas notas navideñas, las cuales son demasiadas, 400 para ser más exactos. Tantas notas tenían una razón de ser, ya que para los abuelos esta era su versión desactualizada de las redes sociales, algo más personalizado y lindo de enviar. Al llegar las suyas, los abuelos comenzaron a ver. Shiori vio que le escribieron a su abuelo. Una de ellas era del club de fans de Seisu, quienes le deseaban una feliz Navidad y esperaban tener más momentos con él. La segunda era más personal, ya que el abuelo de Shouta les deseaba una feliz Navidad, asegurando que el bisnieto pronto sería suyo. Los abuelos también contaron que este año no les dio tiempo para abrir tantas notas como quisieran. Algunas eran solo una foto de ellos de antes y después, con una
nota contando que rejuvenecieron y deseándoles un feliz año nuevo. Aún así, el teléfono sonaba, ya que algunos sí los llamaron por allí. Luego de horas, llegó la hora de despedirse de algunos, ya que era hora de volver a casa. Kousuke no quería irse, solo quería estar con sus abuelos. Para calmarlo, su hermana le pidió que jugara con su padre. Después de todo, se parecía demasiado al abuelo Seisu, pero esto no era suficiente para el pequeño. La abuela le regaló el osito con faja, ya que él siempre los recordaría. Luego de una pequeña promesa, el pequeño pudo volver con su familia a su hogar. Los abuelos veían a la distancia, y Seisu no pudo evitar llorar un poco. Al llegar el siguiente día, Seisu parecía estar más calmado, en parte porque ese día Shouta y Mino vendrían al manzanar. Los abuelos desayunaron rápido para ir directo con su nieta y amigo. Mientras Seisu le enseñaba a Shouta qué ramas cortar, este se impresionaba por la velocidad de los jóvenes para aprender. En un cambio de charla, el abuelo rápidamente le preguntó cómo le iba con su nieta, aunque Shouta solo dijo un tímido bien. Pero Seisu necesitaba más que eso. Después de todo, el abuelo de Shouta cada vez que podía detenía al abuelo para preguntar cuándo sería la boda. Shouta sabía que era demasiado pronto para eso, pero Seisu tendría el ojo bien pegado al joven, mientras Mino le agradecía a su abuela por dejarla venir, ya que quería comprometerse a cuidar a su pequeño manzanar obsequiado. Aún así, la abuela sabía que en mayor parte era para estar junto con Shouta y tener una razón para invitarlo al manzanar, aunque Mino quiso hacerle creer a su abuela que eso no era verdad, pero vemos que Shouta la llamó por su nombre sin querer frente a los abuelos. Mino se fue corriendo a pedirle que no lo volviera a hacer enfrente de ellos, mientras que Seisu le dejaba unos insumos para que no le faltara nada ese día, no sin antes decirle que deja todo el resto en sus manos. Shouta aceptó las palabras que, aunque en ese momento no entendía del todo, pronto lo haría. Finalmente los jóvenes quedaron solos. Los abuelos entendían que era mejor darles privacidad, así que se pasearon un rato y disfrutaron del hermoso paisaje. Aunque para el abuelo su esposa estaba 1000 veces más hermosa. Al llegar un poco más profundo de su manzanar, ambos descansaron un rato para disfrutar la compañía del otro y pensar un poco. Después de todo tenían un buen clima. Además, se habían enterado de que Shiori finalmente aceptó estudiar medicina, todo gracias a las clases particulares de Takahashi. También se enteraron por su hijo que cuando los padres de Takahashi iban a su consultorio, solo hablaban de Shiori. Esto le recordó a Ine que hacía tiempo que no les enviaba nada, por lo que unas ricas manzanas podrían ser la solución. Además, Akemi al parecer se había mejorado de su enfermedad. Incluso Yoshiaki finalmente había encontrado otro trabajo, por lo que todos a su alrededor de cierta forma habían mejorado su vida. Esto le recordó al abuelo que la semana que viene sería el torneo de Gateball, y la abuela también recordó que en verano Akemi y su familia vendrían para festejar con ellos. Para esa fecha sus nietos seguramente habrían crecido un poco más y no podían esperar para verlos. Seisu, aprovechando el momento, le preguntó a su amada qué desearía si acaso solo tuviera un deseo para ser cumplido. La abuela, sin pensarlo mucho, aseguró que no necesitaba ningún deseo, ya que tenía todo lo que siempre quiso, igual que Seisu, quien tenía la misma respuesta. Mientras volvían a su verdadera forma, ambos disfrutaban de la compañía del otro. También vemos el reloj de ambos abuelos, el cual simplemente quedó sin más arena para ambos, por lo que su tiempo de vida finalmente había llegado al límite, y ambos dejaron este mundo. Sin embargo, este no era el fin, ya que un poco de ellos seguía viviendo en su nieta, quien estaba decidida a cuidar su manzanar con su compañero de vida. También vivían en los jóvenes que solo pasaban para saludarlos de vez en cuando, en los enemigos que en el fondo siempre estuvieron allí y siempre dieron algo de qué reír, en los amigos de toda la vida y sus hijos, quienes a la distancia jamás los olvidarían, así como en todas las demás personas que compartieron un poco de su vida. Al final, gracias al deseo de Seisu, pudo partir de este mundo no solo al mismo tiempo que su amada, sino junto a ella, tomados de la mano. Cuando su nieta apareció para invitarlos a comer algo después de tanto trabajo, se encontró con ambos abuelos descansando. Aún así, no todo estaba perdido. Vemos que sucedió unos 50 años después en la zona del manzanar, donde un anciano corría por el manzanar para llamar a su esposa por algo increíble que había sucedido. Ambos, al llegar al antiguo manzanar de Mino, vieron que este había crecido. Además, la mañana dorada del pasado había vuelto una vez más para ellos, aunque como había pasado tanto tiempo, los ancianos olvidaron qué hacían y simplemente pensaron en comérsela, ya que podría tener un buen sabor. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal, comenten la palabra eternidad para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. ¡Nos vemos!